Santo una vez más, mi hermano, porque nos da este gran privilegio de poder estar en su casa de oración para alabarle, para glorificar y exaltar su santo y bendito nombre. Agradezco a Dios porque una vez más me da el gran privilegio de poder ser la portadora de su palabra, no mereciéndolo, mi hermano, porque nosotros, nadie daba nada por nosotros, pero Cristo vino y dio su vida para que pudiéramos tener nosotros vida y vida en abundancia. Así agradezco a nuestra hermana Santos por este gran privilegio que me concede. Vayamos a la poderosa y bendita palabra del Señor. Vamos a tomar dos lecturas bíblicas. Éxodo capítulo 34 verso 10 y Josué capítulo 3 verso 5. Cuando usted lo tenga, me contesta con un poderoso y fuerte amén. Éxodo capítulo 34 verso 10, vamos a leer la palabra, honrando al Padre, honrando al Hijo y con la comunión del Espíritu Santo, y dice así: y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Vayamos a Josué capítulo 3 en su verso 5, es una palabra muy conocida. Y dice: y Josué dijo al pueblo, oiga bien que es el tema: santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Poderosa es la palabra del Señor. Extienda su mano, mi hermano, y que sea el Señor glorificándose en nuestras vidas. Padre buen Dios que estás en los cielos, Padre mío, te doy la gloria, Padre mío, te doy la honra, Padre mío, te doy la alabanza, Padre, porque solamente mi Dios, tú te la mereces, Rey de gloria. Una vez más, Padre mío, te ruego que no sea yo, Padre, te ruego que no sean mis emociones, que no sean mis sentimientos, que no sea mi carne, Padre, sino seas tú, Padre mío, el que nos hable, el que nos ministre, el que nos enseñe, el que nos redarguya, Padre. Oro para que tu palabra corra, para que tu palabra sea glorificada, para que tu palabra caiga en buena tierra, para que podamos dar fruto, Padre, cual 100, cual 30 y el 60 por uno, Padre mío. Oh, bendice a tu pueblo, Padre. Reprende todo lo que viene a matar, reprende todo lo que viene a hurtar, reprende todo lo que nos quiere venir, Padre mío, a perturbar, Señor. Todo lo que quiere robar tu palabra en nuestros corazones, Padre, repréndelo con tu poder, repréndelo con tu autoridad, Señor amado. Gracias por tu pueblo, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor, no oidores olvidadizos, Padre, porque no te agradas, Padre mío, cuando somos oidores olvidadizos, más te agrada cuando somos hacedores de tu palabra. Me encargaré de darte toda gloria, me encargaré de darte la alabanza, porque solamente es tuya, Dios. Recíbela desde ya, porque este pueblo y yo te vamos a adorar y exaltar en medio de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a estar predicando en esta preciosa noche bajo el tema: santificaos porque Dios quiere hacer maravillas a favor de su pueblo. La lectura bíblica decía: santificaos porque Dios hará mañana maravillas. Yo no le puedo decir que Dios lo va a hacer mañana, mi hermano, porque todo eso depende de usted y depende de mí. Pero nosotros sabemos que Dios no ha cambiado. Nosotros sabemos que Dios sigue siendo el mismo, que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. El hombre cambia, la mujer cambia, el mundo cambia, pero Cristo permanece para siempre. Su palabra. Todos sabemos y conocemos a través de las Escrituras que Dios es un Dios hacedor de maravillas. Cuando hablamos de la palabra maravilla,
Estamos hablando de un hecho o acontecimiento sobrenatural que causa, mi hermano, asombro, que causa admiración, pero también que puede causar terror y que puede causar también miedo, mi hermano. En el Salmo capítulo 72, verso 18 dice: bendito Jehová Dios, el Dios de Israel, el único hacedor de maravilla. La Biblia nos describe que Él es el único hacedor de maravilla. ¿Por qué, mi hermano? Porque Él es el único grande, Él es el único todopoderoso. El hombre se cree que hace grandeza, el hombre se cree que hace maravilla, pero a mí la palabra del Señor me dice que Dios, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, es el único que hace maravilla, es el único que hace maravillas. Cuando nosotros escudriñamos la bendita palabra del Señor, desde Génesis, Apocalipsis, mi hermano, encontramos las maravillas de Dios. Encontramos su poder a través, mi hermano, de las maravillas. Dios nos muestra primeramente su amor, nos muestra su bondad, nos muestra su misericordia, nos muestra su carácter y también nos muestra su propósito. Desde Génesis nosotros nos damos cuenta las maravillas de Dios con solo crear el cielo, la tierra, el mundo, el mar, mi hermano, y todo lo que en ellos hay. Ahí es donde podemos nosotros ver a ese Dios maravilloso creando con su palabra, mi hermano, ese cielo, esa tierra, formándolo a usted, formándonos a nosotros. Es allí donde nosotros debemos de asombrarnos y admirarnos, mi hermano, que no tenemos un Dios pequeño, sino tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, que Él gobierna el cielo, que Él gobierna la tierra y Él gobierna todo principado, todo gobernador y toda hueste de maldad, mi hermano. También se sujetan al poderío de Dios. David decía en Primera de Crónicas 16:9: cantadle a Él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Nos manda no solo que le cantemos, sino que también testifiquemos, sino que también hablemos de todas las maravillas que Él ha hecho. Yo no sé en su vida, mi hermano, pero Dios en mi vida ha hecho maravillas, ha hecho maravillas. Si yo dijera esta noche, venga aquí, mi hermano, cada uno de ustedes va a pasar a decir, va a pasar a testificar, va a pasar a hablar unas maravillas que Dios ha hecho en su vida. Yo pienso que el tiempo no nos alcanzaría. Pasáramos aquí días, pasáramos aquí noches hablando de las maravillas de Dios, diciendo: hermano, me acordé de algo que Dios hizo en mi vida, y eso es de darle gloria, y eso es de darle honra, y eso es de darle alabanza a Él. David también dijo en el Salmo 45: has aumentado, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos, decía. Si yo los enumerare, dice, no tendrían número. ¿Por qué, mi hermano? David sabía las maravillas que Dios había hecho desde tiempos antiguos y decía que había aumentado los pensamientos para con su pueblo, mi hermano. Y lo vemos que Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Dios, pensamientos de bien, pensamientos de paz, a fin de daros el futuro, a fin de darles el fin que vosotros esperáis. Porque Dios tiene grandes propósitos para su vida, mi hermano. Dios tiene grandes maravillas para mi vida, para su vida, mi hermano. Quizá el diablo susurre a tu oído, quizá el diablo susurre a tu mente, pero Dios no está haciendo nada conmigo. Mentira del diablo, mi hermano, porque con el simple hecho de estar en este lugar es que usted vio la maravilla de Dios, que Dios le regaló el aire, que Dios le regaló un día más, mi hermano.
Y sé que Dios tiene grandes propósitos. Quizás usted se siente menospreciado. Quizás usted se siente menospreciada, mi hermano. Pero yo quiero decirle que aquel que murió en la cruz del Calvario, mi hermano, ese tiene propósito. Ese tiene planes. Ese tiene pensamiento de bien. Pensamiento de paz y no de mal. Quizá usted cree, mi hermano, Dios hasta aquí llegó. Hasta aquí llegamos nosotros, porque cuántas veces el enemigo ha venido a la mente a decirnos: Dios ya terminó contigo, aquí tú pierdes, aquí te queda, mi hermano. Pero viene esa voz de Dios en nuestro corazón, o a través de la palabra, o a través de un mensaje, a decirte: Dios, yo no he terminado contigo, yo apenas empiezo a hacer mis maravillas en tu vida. Dios quiere hacer maravillas en medio de su pueblo. Esos son sus sean a favor de nosotros, no en contra, porque cuando son en contra, mi hermano, no queremos experimentar su juicio, no queremos experimentar su ira. Pero cuando Dios nos llama, mi hermano, Dios quiere hacer maravillas, pero pide requisitos. Es que nosotros debemos de entender, mi hermano, que el requisito principal es la santidad. Quizás ya usted se aburrió, quizás ya dice usted: ya van otra vez con el mismo tema de la santidad. Pero es que, mi hermano, de Génesis a Apocalipsis está la santidad, porque sin paz y sin santidad no vamos a ver a Dios. Sin paz y sin santidad no vamos a experimentar sus maravillas, sino a su ira, sino a su juicio, mi hermano. Por eso, mi hermano, es necesario santificarnos. El Salmo 93:5 dice: la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Porque muchas veces, mi hermano, en este cuadro se nos hace fácil ser santo. En este pequeño recinto se nos hace fácil hacernos la víctima muchas veces y santificarnos. Pero ¿qué pasa cuando estamos en nuestros hogares? ¿Pero qué pasa cuando salimos? ¿Qué pasa cuando están ustedes en su trabajo? ¿Qué pasa cuando los jóvenes están en la escuela? ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Qué pasa allí? Allí es donde Dios quiere ver la santidad. Allí es donde Dios quiere, mi hermano, que usted y yo nos santifiquemos, que usted y yo nos purifiquemos, que usted y yo nos lavemos cada día más y más, mi hermano. Si queremos ver su gloria, si queremos ver su poder, como predicaba la sierva el martes, mi hermano, debemos de anhelar tener la necesidad del poder de Dios. Pero, mi hermano, el poder de Dios se recibe únicamente cuando hay corazones humillados, cuando hay corazones arrepentidos, cuando hay corazones íntegros, cuando mi hermano no hay mancha, cuando no hay arruga, mi hermano. Es allí donde vamos a tener el poder de Dios. Porque qué fácil sería, mi hermano, si nosotros nos tocaría santificarnos, todo mundo tuviera el poder de Dios. Y no es así, mi hermano, porque claramente Dios habló y dijo que el Espíritu Santo solo lo podían recibir aquellos que habían creído en Él, aquellos que le habían reconocido como Señor y Salvador, mi hermano. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová. Muchas veces nos preocupamos solamente por este espacio, pero Dios está diciendo: la santidad conviene a tu casa, a usted, mi hermano, a mí, mi hermano, que somos la casa espiritual de Dios. Si es que en verdad el Espíritu de Jehová mora en nuestras vidas. Le conviene a usted, me conviene a mí. ¿Por qué? Porque Isaías dijo 57:15, porque así dijo Jehová el alto y sublime, que habita en la eternidad, cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad. Él no puede morar en corazones sucios.
Él no puede hacer sus maravillas en corazones sucios. Él no puede derramar su poder en donde hay pleitos. Él no puede derramar su poder donde hay contienda. Él no puede derramar su poder donde hay rencor. Él no puede derramar su poder donde hay, mi hermano, ira, donde hay envidia, donde hay orgullo, donde hay vanidad, donde hay vanagloria, donde hay acepción de personas. Él no puede, mi hermano. Por eso nos manda a santificarnos. Por eso nos manda día tras día, mi hermano, la santidad progresiva día con día, mi hermano. Tenemos que santificarnos más. Tenemos que purificarnos más en esa sangre preciosa que aún está vigente. Porque nos conviene. Solo hoy. Solo este momentito de culto. Solo este ratito, no. Dice por los siglos y para siempre. Pero cómo estamos viviendo en nuestros hogares. Cómo nos estamos conduciendo en nuestros hogares. Muchas veces en nuestros hogares no hay armonía. Muchas veces en nuestros hogares no hay paz. Muchas veces en nuestros hogares hay división. Muchas veces en nuestros hogares hay pleitos. El esposo por un lado, la esposa por otro lado, los hijos por otro lado. ¿De verdad estamos viviendo la santidad? ¿De verdad la estamos viviendo? ¿O solo somos para apariencia? Y no lo digo por ustedes solamente, lo digo por mí también, mi hermano. Porque hoy en día la gente cree que nosotros predicamos, mi hermano, por tirarle la piedra al hermano. No, mi hermano, aquí todo, la palabra nos corta todo, mi hermano. De aquí para abajo nos corta la palabra del Señor. A veces yo sé que a lo mejor a todos los predicadores nos entra esa preocupación. Dios nos da una palabra, pero viene el enemigo. ¿Qué va a pensar el hermano? ¿Qué va a pensar la hermana? Que lo estoy diciendo por ella, que lo estoy diciendo por él, mi hermano. Pero aunque el hermano, aunque la hermana se enoje, suelte la palabra y agrade a Dios antes que a los hombres. Porque ¿qué vamos a predicar entonces? Y los que los paramos en este altar, no es que ya lo hayamos alcanzado ya todo. Yo no sé usted, mi hermano, pero yo no lo he alcanzado todo. Aún Pablo, habiendo predicado, habiendo recorrido muchos pueblos, él tuvo que decirle a los filipenses: yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, ciertamente olvidando lo que queda atrás y me extiendo, prosigo a la meta, prosigo al blanco. Imagínese si Pablo ya se había evangelizado y a Dios había hecho maravillas a través de Pablo. Él decía eso, mi hermano, que será de nosotros que ni al vecino le hemos podido dar testimonio, que ni a la vecina hemos evangelizado, que ni al compañero del trabajo han evangelizado muchas veces. Porque es que, mi hermano, hay mucha gente que dice: bueno, este me está corrigiendo, ¿y quién se cree? Se cree que ya lo alcanzó todo, se cree que ya tiene alas, se cree que ya es querubín. No, mi hermano. Yo no sé si hay alguien que se siente querubín, pero entonces, ¿qué hace aquí? Querubín caído a lo mejor. Pero no, mi hermano, porque aquí todos estamos luchando. Aquí todos estamos luchando. Es por eso que Dios nos trae la palabra, para cortarnos día con día. ¿Por qué usted no ha analizado? ¿Por qué, Señor, en este altar solo se predica predicaciones de la santidad, de apartarnos del pecado? ¿Por qué, mi hermano? Porque nosotros somos rebeldes, porque nosotros somos desobedientes. Nos entra por aquí y se nos sale por aquí muchas veces. Y como nosotros corregimos a nuestros hijos, así está Dios con nosotros. Al menos que usted no corrija al suyo, pero al menos, mi hermano, cuando usted ve a su hijo que está haciendo algo mal, usted lo vive corrigiendo, usted le vive diciendo: por allí no.
Así nos está diciendo Dios a nosotros. Así nos dice día con día. Mira, allí no. Por allí no camines. Mira, te estás portando mal. Estás siendo injusto. Porque hay muchas veces, mi hermano, que las zorras pequeñas, esos pecados que nosotros decimos, ay, pequeñito, como decía el hermano David, la mentirita que nos quedamos fríos, mi hermano. Las mentiritas piadosas, que piadosas ni que nada. Mentira es mentira y es pecado. Y faltó decir lo que muchas veces, ¿verdad? Mienten en muchas cosas. En los seguros médicos, en las estampillas de comida, allá hay muchas cosas. O esposos que viven mintiéndole a su esposa. Esposas que viven mintiéndole a sus esposos. ¿Qué es eso? Hay maridos que le mienten a la esposa y le dicen gané 400 y no ganó 400. Hay esposas que le dicen mira poquito gano también. No. Aquí o nos arreglamos o qué va a hacer Dios con nosotros. O nos quedamos, mi hermano. ¿Por qué, mi hermano? Porque las mentiras destruyen. Las mentiras destruyen la familia, destruyen las amistades y cuanto más la relación con Dios, porque Él es santo, santo, santo. Él habita en la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotras estamos pero hasta aquí de eso. Ya lo sabemos, mi hermano, pero Dios nos lo repite día con día, mi hermano. Nosotros queremos que realmente Dios habite en nuestra vida. Dice la palabra del Señor en San Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará. O sea que fácil es aquí pararnos y cantar o decir, Señor, yo te amo, Señor, yo aquí. Pero Dios dice, el que me ama, mi palabra guardará. O sea que usted le muestra el amor a Dios y demuestra entre el pueblo que usted ama a Dios cuando usted guarda su palabra. Cuando yo guardo su palabra, no cuando agarramos los textos bíblicos que nos convienen, sino cuando vivimos su palabra. Porque muchas veces somos expertos en agarrar los textos bíblicos que nos convienen. Con la esposa, con el esposo. Ah, mira que la palabra de Dios dice esto y lo otro. Ah, mira que la palabra de Dios dice aquí y acá. Pero también te dice a ti. Pero también me dice a mí. Entonces dice, mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Dios quiere habitar en ti. Dios quiere habitar en mí. Pero nos dice, guarda mi palabra. Guarda mi palabra. ¿Por qué, mi hermano? Porque nosotros nos conformamos con que Dios se manifieste aquí nada más. Porque Dios no habita en templos hechos de manos de hombres. Él se manifiesta como se manifestaba en el tabernáculo allá cuando estaba Moisés. Y nos conformamos con esa manifestación. Y al salir de ahí se nos olvida. No, Dios quiere habitar en nuestras vidas. Dios quiere vivir dentro de nosotros. No que diga el Espíritu Santo como Saúl. Ve, Saúl ya había sido desechado. Y fue entre los profetas y ahí cayó el Espíritu Santo sobre él, pero no se quedó. Y Dios quiere quedarse en nuestras vidas. A todos los hombres de Dios, mi hermano, mujeres que Dios ha llamado, lo primero que lo manda a hacer es a santificarse. ¿Por qué? Porque Dios no puede usar vasos sucios. Nosotros no tomamos agua en una botella sucia, no tomamos agua en un vaso sucio, no comemos en un plato sucio, mi hermano. Cuanto más Dios, mi hermano, va a derramar su presencia, va a derramar su espíritu en nosotros si estamos sucios, mi hermano. No lo puede hacer. Tenemos ejemplos en toda la historia de la palabra del Señor. Desde que Dios llama a Abraham, Dios tenía el propósito de hacer de Abraham una nación. Usted lo sabe. Dice la palabra de Dios que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré y te engrandeceré y haré de ti una gran nación.
Es el propósito de Dios. Pero ¿qué hizo Abraham? Obedeció, mi hermano. Obedeció. Lo que quiere Dios es obediencia. Lo que quiere Dios es obediencia. Y le dijo, te engrandeceré. Pero muchas veces nosotros queremos ser los grandes. Nosotros queremos engrandecernos con nosotros mismos, con nuestra propia fuerza. No, mi hermano, deje que Dios lo honre. Deja que Dios la honre, mi hermana. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Dios honra a los que le honran. Más a los que los tienen poco, mi hermano. Más a los que lo desprecian. Él los tiene en poco, dice la palabra del Señor. Porque Dios sabe honrar a aquel hombre. Dios sabe honrar a aquella mujer que se humilla. Porque dice la palabra de Dios que el que se humilla, Dios le exalta. Pero el que se exalta, Dios lo humilla. Y aquí no estamos para exaltarnos si somos, mi hermana, polvo. Imagina el polvo, le hacemos así. Sale volando. Con un soplo lo destruiría Dios. Pero Dios tiene misericordia. Que de ese polvo, mi hermano, hizo esa vasija de honra en usted y en mí, mi hermano, para depositar su poder, para que a través de nosotros Él pueda hacer sus maravillas. Ese ha sido el propósito, mi hermano. Abraham le creyó a Dios y en Romanos 4 dice que él creyó esperanza contra esperanza, mi hermano. ¿Por qué, mi hermano? Porque la esperanza física, la esperanza externa le decía, no, Abraham, tú ya no, ya eres viejito, ya tienes 100 años. Pero la esperanza espiritual, esa promesa que Dios le dijo, mi hermano, estaba en pie, estaba allí creyendo. Y aunque su cuerpo como ya muerto, mi hermano, él creyó, mi hermano, él creyó, mi hermano. Y eso es lo que nos hace falta muchas veces, sacar ese espíritu de incredulidad. Y aunque no veamos todavía la promesa, aunque no veamos todavía, seguir creyendo, aunque el mundo diga que no, aunque el hombre diga que no, aunque el médico diga que no, usted siga creyendo, usted siga proclamando, usted siga diciendo, Jehová es mi sanador, Jehová es mi ayudador, Jehová es mi pronto auxilio, y sé que Él me dará la victoria. Porque imagínense esos viejitos. Hasta nosotros lo viéramos y nos riéramos porque ellos se reían. Pero le creyó a Dios. Y lo apartó Dios de la casa de su padre. Desde ahí vemos que Dios aparta, Dios consagra, Dios, mi hermano, cuando usted se humilla, cuando yo me humillo, mi hermano, Dios nos consagra. Dios nos santifica, porque es que tú y yo no nos podemos limpiar a nosotros mismos. Tenemos que proclamar la sangre de Cristo. Tenemos que proclamarlo a Él, porque la palabra de Dios dice, aunque te laves con lejía, amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado aún estará delante de mí. Pero qué lindo que la sangre de Cristo limpia, que la sangre de Cristo purifica y santifica. Por muy negro que sea, por muy oscuro que sea, Él sigue santificando. Cuando nos humillamos, mi hermano, Dios mostró con Israel, mi hermano, sus maravillas. De más está decir, yo sé que usted está empapado de la palabra de Dios. Cuando Dios llamó a Moisés, mi hermano, lo primero, cuando Moisés tuvo aquella gran visión donde le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que está, tierra santa es. Allí donde vemos a un Moisés que se quita el calzado, que tipifica espiritualmente el pecado, la inmundicia, mi hermano. Es allí donde usted y yo podemos ver, mi hermano, que Dios escogió a Moisés, pero lo tuvo que santificar, lo tuvo que purificar para mostrar en ellos su poder, para mostrar en ellos sus maravillas. Es que yo quiero que Dios me use como Moisés. Es que yo quiero ser tan manso como Moisés. Mi hermano, pero hay que santificarnos. Usted quiere que Dios lo use. Usted quiere que Dios la use. Usted quiere que Dios le levante. Pues entonces hay que santificarnos. Hay que purificarnos con la sangre del Cordero. Muchas veces nosotros no estamos dispuestos a renunciar, mi hermano, ni a cosas tan sencillas, ni a cosas tan pequeñas. Y este Moisés en hebreo nos dice la palabra que él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y prefirió ser vituperado
con el pueblo de Dios antes de gozar de los deleites temporales del pecado. Hay mucha gente, mi hermano, que prefiere perder la salvación. Jóvenes que prefieren perder la salvación. ¿Por qué? Por un poquito de tiempo de deleite. Por un tiempo, mi hermano, de deleite, de pecado, mi hermano. Pero Moisés, dice la palabra, rehusó y dijo: no, yo no quiero ese título. No, yo no quiero ese trono. Yo no me quiero llamar así. Yo prefiero ser maltratado, yo prefiero ser vituperado antes de estar en ese trono y perderme, porque dice la palabra que él tenía, mi hermano, teniendo por mayores riquezas, dice, el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Pero ¿qué es lo que quiere mucha gente? En los tesoros de Egipto, en los tesoros del mundo, en la vanidad del mundo, es el pecado del mundo. Eso es lo que quiere mucha gente, en la vanidad, andar en el pecado, mi hermano, andar, mi hermano, en pleitos, en contiendas, en ira, andar en desobediencia, andar en adulterio, andar en lascivia, andar en fornicación, andar en la sensualidad. Eso es lo que quiere la gente. Pero seamos inteligentes, aprendamos a Moisés, aprendamos a Moisés, que todo lo tenía servido en bandeja, mi hermano, pero lo rechazó porque tenía la mirada en el galardón, dice la palabra, y no temiendo la ira del rey. Dice que caminó como viendo al invisible, como viendo al invisible. Caminemos como viendo al invisible. Y vemos las maravillas que Dios hizo, que tienes en tu mano, Moisés, la vara. Allí yo me voy a glorificar. Allí yo me voy a glorificar. ¿Qué tiene usted para darle a Dios? Allí Dios se va a glorificar. Allí Dios va a mostrar su maravilla. Tiene una alabanza, dele la alabanza. Tiene una adoración, dele la adoración. Tiene, mi hermano, algo para Dios, una ofrenda agradable en cuerpo y alma. Désela a Dios. Dios le encargó y le dijo: mira que cuando hayas llegado a Faraón, no te olvides de hacer las maravillas que yo he puesto en tus manos. Esas maravillas que estaban a favor de su pueblo. A favor de su pueblo. Y hoy no está Israel, estamos nosotros, mi hermano, aquí el Israel verdadero, el Israel espiritual, mi hermano. Que Dios quiere hacer esas maravillas a favor. No en contra, porque para los egipcios era en contra. Para los egipcios era la ira de Dios. Para los egipcios era el juicio de Dios. Pero para aquel pueblo era la libertad. Para aquel pueblo era la liberación de sus vidas, de estar en esa servidumbre, de estar allí, mi hermano, estando oprimidos por aquel pueblo egipcio. ¿Cuántas veces usted y yo quizás nos sentimos oprimidos por el diablo? Que el Señor lo reprenda. ¿Cuánta guerra el diablo nos hace, mi hermano? Yo no sé si usted puede sentir la guerra en los aires, las opresiones que no nos quieren soltar muchas veces. Pero es ahí donde usted y yo vamos a ver la mano del Señor. Es ahí donde usted y yo vamos a ver el poder de Dios. Viendo cómo Dios, mi hermano, esparce a nuestros enemigos. Viendo cómo Dios, mi hermano, nos da la libertad. Porque muchas veces el enemigo se levanta con gran ira. Que el Señor lo reprenda. Pero sabemos que allí está Dios para darnos, mi hermano, la victoria. Muchas veces el enemigo nos tiene oprimidos. Muchas veces el enemigo nos tiene, Padre mío, acobardados. Pero ¿qué es lo que quiere Dios, mi hermano? Que nos sacudamos. ¿Cuántas veces el enemigo a usted le hace la guerra para que no venga al culto? Para que se quede allí descansando. Para que usted se quede allí durmiendo. Ahí está pesado, está cargado. Pero mire, mi hermano, le damos una bofeteada al diablo. Que el Señor lo reprenda. ¿Sabe por qué? Porque hemos vencido. Vencimos la barrera. Vencimos el obstáculo. Vencimos todo lo que se opuso en nuestro camino. Para que no viniéramos a adorar a Dios.
Pero no seamos como aquel pueblo de Israel, que rápido se olvidaron de lo que Dios había hecho, mi hermano. ¿Cuánta gente está retrocediendo, mi hermano? No seamos de los que retrocedemos para perdición, sino, mi hermano, de los que proseguimos hacia adelante. No seamos de los que ponemos la mano en el arado y miramos hacia atrás. No, mi hermano, sino seamos de los que prosigamos. No seamos como aquel pueblo, mi hermano. Para eso está escrito la palabra, para que tomando esos ejemplos no caigamos en lo mismo, para que no hagamos lo mismo, porque rápido se olvidaron de las maravillas de Dios, rápido se olvidaron de lo que Dios había hecho en sus vidas. Yo no sé cuántas veces usted, mi hermano, ha olvidado lo que Dios ha hecho. Quizás cuando está allí en la guerra, mi hermano. Pero Dios viene a través de un mensaje, a través de las palabras, a recordarnos: no olvides lo que yo he hecho contigo. No olvides de dónde te he sacado. No olvides lo que yo he hecho en tu vida. En una ocasión yo tuve un sueño horrible, donde yo en el sueño me miraba bien herida, bien golpeada, y yo decía: ya no puedo más, yo aquí me voy a quedar. Y escuché esa voz audible en mis sueños que me dijo: no olvides lo que yo he hecho en tu vida. Ay de ti si te apartas de mí, porque Dios nos advierte, mi hermano, porque Dios nos advierte que hay de nosotros si nos apartamos, mi hermano, de Él. No seamos como ese pueblo. Mire, Salmo 78, 10, 11 dice: no guardaron el pacto de Dios, ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Cuánta gente malagradecida, mi hermano, en diferentes lugares del mundo, apartándose de Dios, teniendo por inmunda la sangre del pacto, mi hermano. Pero usted y yo seamos sabios, seamos de los que proseguimos hacia adelante. Pero aún Dios en su misericordia, mi hermano, cuando quería destruirlo, cuando quería que esa ira se iba a encender sobre aquel pueblo, se levantó aquel varón de Dios, aquel varón humilde, mi hermano, que son pocos, como Moisés, mi hermano. Se levantó a interceder, se levantó a decirle: Señor, ¿qué van a decir los egipcios, Señor? No, Señor, arrepiéntete de tal mal. Imagínese ese ese hombre pidiéndole al Dios mismo que se arrepintiera del mal que planeaba hacerle, porque ya lo tenían cansado, mi hermana. Por eso Dios ha escogido a hombres y mujeres, mi hermano, para que intercedamos. Quizás miramos al hermanito mal, quizás miramos a la hermanita mal. Mire, ruéguele a Dios misericordia, ruéguele al Señor: mira, Señor, apiádate de mi hermano, mira cómo se está comportando, apiádate de mi hermana, mira lo que está pasando, para que el ardor de la ira de Jehová no venga sobre esa vida, sino que Dios se acuerde de su oración, se acuerde de su clamor y detenga su mano en contra de aquella persona. Usted no sabe, mi hermano, cuántas veces quizás el diablo lo ha querido destruir, lo ha querido, mi hermano, hacer pedazos, mi hermano, pero una oración de un hombre, una oración de una mujer, mi hermano, ha detenido que el diablo se lo devore, ha detenido que el enemigo lo mate, ha detenido que el enemigo haga estragos en su vida. ¿Por qué? Por su desobediencia, por mi desobediencia. Muchas veces, cuántos jóvenes, mi hermano, el diablo los ha querido matar, pero allí está su padre, allí está su madre intercediendo, pidiéndole al Señor: no permita, Señor, que el diablo me lo mate, no permita, Señor, que el diablo me lo destruya, alcánzalo, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Pero si usted no ora, mi hermano, ¿cómo? Si yo no oro, ¿cómo? No, mi hermano, pero cuando usted se humilla, verá la mano del Señor, verá las maravillas de Dios, verá ese hijo convertido, verá esa hija convertida. Porque yo soy el fruto de una madre que oró, mi hermano, y ayunó también, para que viniera a los pies de Cristo, y a Él le doy la gloria y a Él le doy la honra. Aquel Moisés, mi hermano, le pidió a Dios misericordia y le dijo: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques.
Y ahí estaba la lectura que leímos, mi hermano, donde dice, y él contestó, aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Oiga qué lindo, después de que Dios había dicho, aquí los voy a destruir, Dios dijo, Dios prometió que haría cosa tremenda, o sea, cosa extraordinaria, o sea, cosa que cause admiración. Las naciones en los alrededores se admiraban, las naciones en los alrededores estaba temblando, mi hermano. Pongamos nosotros esa santidad primeramente para que el enemigo huya, para que el enemigo tiemble, mi hermano, porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, no es contra el hombre, no es contra su esposo, no es contra su esposa, no es contra su hijo. La guerra es con los demonios, la guerra es con ellos. A ellos es que vamos a atacar, a ellos es que los vamos a reprender, a ellos es que los vamos a echar fuera con el poder del Espíritu Santo. Así le dijo. Y vemos, mi hermano, las promesas de Dios cumplidas en la palabra del Señor. Porque Dios no miente, mi hermano. A usted le puede mentir el pastor, a usted le puede mentir los líderes, a usted le puede mentir el hermano. Y aquí vemos la palabra que leímos en Josué, mi hermano. ¿Quién era Josué, mi hermano? Un líder que estuvo apegado a Moisés. Estuvo sirviéndole a Moisés fielmente. Así debemos ser nosotros, servirle fielmente a Dios. Servirle fielmente a Dios. Aprender de estos líderes que estuvieron sujetos a la autoridad que Dios había delegado a la iglesia. Porque muchas veces, mi hermano, nosotros somos rebeldes y no nos sujetamos a las autoridades que Dios ha delegado a la iglesia. Muchas veces el pastor dice tal cosa, pero hay hermanos que hacen lo contrario. El pastor dice tal cosa y la hermana hace lo contrario. Me incluyo, porque así nos pasa muchas veces. Y no nos sujetamos a las autoridades que Dios ha delegado a la iglesia. Muchas veces se nos ha delegado un privilegio y ni siquiera tenemos de llamar a la hermana o al hermano y decirle, mira hermanito, no voy a poder. Sino que cuando ve al hermano tiene que andar buscando, corriendo, porque usted fue irresponsable y no se acordó de llamar al pastor, a los líderes, no se acordó de llamarles y decirles, no voy a ir. Pero luego queremos venir a reprender. No, mi hermano. Tenemos que arreglarnos y aprender de este Josué, que no sobrepasó la autoridad que Dios había delegado. Porque donde uno es desobediente con la autoridad que Dios ha puesto, eso sí, que las autoridades que Dios ha delegado tienen que estar sujetas a Cristo. Porque si no están sujetas a Cristo, no nos vamos a doblegar, sino que vamos a cortar eso, mi hermano. Pero si usted está sujeto a Cristo, claro que sí, porque se nos hace más fácil. Es como cuando el varón quiere que la mujer se le sujete, pero no está sujeto a Cristo. No puede haber autoridad. Pero cuando usted está sujeto a Cristo, mi hermano, voluntariamente vamos para allí. Pero cuando aquel hombre quiere hacer lo malo delante de Dios, ¿qué? No, pero cuando hacemos la voluntad del Señor, este servidor de Moisés, mi hermano, fue un testigo fiel del poder de Dios. El libro de Josué es donde nos muestra las promesas cumplidas que Dios le venía haciendo desde tiempo antiguo a Abraham, Isaac, Jacob. Este es el cumplimiento. Por eso se llama el libro de la conquista, del cumplimiento de las promesas de Dios. Este Josué fue testigo del poder de Dios cuando abrió el mar rojo, las plagas. Esta generación que ya Josué tenía aquí, muchos no habían sido testigos. ¿Por qué? Porque estaban pequeños todavía. Quizás ni se acordaban. Pero otros sí. Y Dios estaba a punto de mostrarle a esta generación también sus maravillas.
Porque para que vea usted que Dios nos llama solo a una generación y ahí se queda. Dios nos llama a nosotros y va tras nuestra generación, tras nuestros hijos, mi hermano, tras nuestros nietos, bisnietos, y así va el Señor, queriendo glorificarse, queriendo mostrar su maravilla, queriendo mostrar su poder. Es por eso que nos llama a que nosotros seamos responsables y les enseñemos siempre a nuestros hijos, porque Dios no se quedó solo con esa generación y los planes se quedaron tirados. ¡No! Esa generación fue desobediente, pero la promesa seguía en pie. Usted es desobediente, pero la promesa sigue en pie. Yo soy desobediente, pero la promesa de Dios no se acaba allí. Si Dios tiene una promesa para usted, pero usted vive rebelde, desobediente, Dios va a levantar a otro. Dios va a levantar a otra. Dios no tiene nenes lindos. Dios no tiene nenas lindas. Dios va a levantar a otro. Pero vamos a ser humildes. Vamos a esperar el tiempo de Dios, como Josué esperó el tiempo de Dios. Él no estaba por encima de la autoridad que Dios había delegado. Nosotros no estemos por encima del pastor, nosotros no estemos por encima de los líderes, no, sino que estamos mansos y humildes, pidiéndole al Señor siempre, siendo obedientes. ¿Cuántas veces el pastor ha dicho aquí, mire, hermano, traiga el uniforme para hacer ujier? Y muchos no. ¿Cuántas veces ha dicho, mire, si su hijo anda allí, ¿y qué hace? ¿Somos desobedientes o no somos desobedientes? Somos desobedientes. Aunque allí se vayan los amenes. Porque es la verdad. ¿Cuántas veces ha dicho la maestra de los niños más pequeños se quedan? Y nosotros somos desobedientes, nos llevamos los niños grandes también. O sea, son zorritas pequeñas, que usted las ve chiquitas, que usted las ve como nada, mi hermano, pero que Dios está viendo, que muchas veces somos rebeldes, muchas veces somos desobedientes, nos guste o no nos guste, somos muchas veces desobedientes. Y no respetamos. Yo entiendo, muchas veces va a haber por rapidez que muchas veces no va a traer el uniforme. Está bien, ni por eso va a perder nada, ni por eso se va a salvar. Pero Dios prueba la obediencia en lo más pequeño, en lo más mínimo. Si no ve a aquel hombre que le hizo lodo, si él hubiera sido otro, uy, no, se hubiera limpiado ahí. ¿Por qué Dios le hizo lodo cuando el Señor Jesús tenía poder para solo decir la palabra? Porque quería probarlo, mi hermano. Quería probarlo. Y Dios nos prueba en lo más pequeño. ¿Cómo nos va a encomendar Dios lo grande si en lo más pequeño somos desobedientes? No, mi hermano, no podemos, mi hermano. Pero este Josué, mi hermano, se sujetó. Y cuando Dios lo levantó, mi hermano, Dios lo engrandeció. Cuando Dios dijo, es el tiempo. Mi siervo Moisés ha muerto, levántate y pasa tú este Jordán con todo este pueblo. Este varón no titubeó, porque ya mucho antes Dios le había dado el cargo, no se lo había dado el hombre. Por eso nosotros tengamos cuidado, orémosle a Dios y miremos a quién le damos el cargo, mi hermano, porque Dios es el que da el cargo. No es el hombre. Llama a Josué para que yo le dé el cargo, dice la palabra. Fue Jehová el que le dio el cargo. Pero nosotros, porque congraciarme con el hermano, por congraciarme con la hermana, le damos el cargo. No, mi hermano. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros nos humillemos, que nosotros busquemos su rostro, que nosotros busquemos su presencia y digamos, Señor, ¿a quién le doy el cargo? Señor, ¿a quién le doy el privilegio? Señor, ¿a quién, mi hermano? Y vea los frutos, porque no por congraciarnos, mi hermano. Vea los frutos, mi hermano. ¿Por qué, mi hermano? Porque alguien que no viene a la iglesia, como usted le va a dar privilegio. Alguien que no se congrega, como usted le va a dar. ¿Qué va a hablar? ¿Qué testimonio va a hablar? Pero aquí le damos la gloria y honra a Cristo, porque somos un pueblo que estamos aquí siempre. Somos un pueblo que estamos aquí siempre, allí, peleando la batalla, unidos, aquí pidiéndole al Señor siempre. Josué fue testigo de que para ver la gloria de Dios había que santificarse.
Cuando Dios, Jehová, se iba a mostrar en el monte Sinaí, le dijo a Moisés: santifica al pueblo, santifíquense los sacerdotes, porque mañana yo hablaré. Y ellos estaban santificándose, incluso ni tocaron mujer. ¿Para qué? Para esperar a Dios. Y eso, cuando lo llevamos a lo espiritual, tenemos que estar santificados nosotros para esperar a Dios, para estar ya listos, mi hermano. Entonces le dijo: santifícalo. ¿Cómo lo vamos a santificar? A través de la palabra. El líder, el pastor, somos llamados a predicar la palabra tal como está escrita. Le guste o no le guste al hermano o a la hermanita, predique la palabra, suelte la palabra, aunque se enojen, aunque digan lo que digan, mi hermano. Yo sé que cuesta, porque a quien le gusta la corrección. La palabra de Dios dice que la corrección causa tristeza, y a muchos les va a causar mucho enojo y se van a ir. Pero a otros les causa tristeza, pero después va a dar fruto apacible, dice la palabra. Fruto apacible. Y Dios le dice a Josué: desde este día empezaré a engrandecerte, a honrarlo delante del pueblo, a darle una autoridad sobrenatural. Que aquel pueblo temiera, que aquel pueblo sabía que en este varón estaba el poder de Dios. Que aquel pueblo iba a temer hablar algo de Josué, porque el poder de Dios iba a estar en él. La autoridad de Dios. ¿Y cómo Dios lo iba a engrandecer? Que las mismas señales que había hecho con Moisés iba a empezar a hacerlas este varón. ¿Por qué? Porque Dios le había dado el poder a Moisés para abrir aquel mar rojo. Ahora venía, mi hermano, ese traslado a la tierra prometida. Ahora venía esa oportunidad para que aquel pueblo pudiera experimentar las maravillas de Dios. Como Dios nos da la oportunidad a usted y a mí de poder experimentar las maravillas de Dios. Ese Jordán iba a ser abierto, pero era necesario que aquel pueblo se santificara, que aquel pueblo le pidiera al Señor que lo santificara. ¿Por qué, mi hermano? Porque la presencia de Dios iba a ir adelante. La presencia de Dios iba adelante siempre a través del arca del pacto. Los sacerdotes llevaban sobre sus hombros la arca del pacto, que era la presencia de Dios. Por eso nos damos cuenta que los principales de cargar la presencia y la gloria de Dios son los líderes, son los pastores, son los ministros que Dios ha puesto, mi hermano. ¿Para qué? Para que sean ejemplos, porque le dice: para que sepas cómo conducirte. Pero si no damos ejemplos, si no damos testimonio, ¿cómo, mi hermano, los que están detrás van a seguirlo, mi hermano? ¿Cómo, mi hermano? Pero cuando damos ejemplos, cuando damos testimonio, no solo en una área, sino en todas las áreas. Porque mire que Pablo le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo corrigiera, para que establecieses ancianos en cada ciudad. Pero le dice: para que corrigieses lo deficiente. Es necesario corregir lo deficiente para que entonces podamos caminar conforme a la voluntad del Señor y podamos ser ejemplos para los demás. Porque es fácil, mi hermano, hablar cuánta palabrería, pero nuestros hechos, ¿qué es lo que nos están diciendo? Ya ahorita voy a terminar, mi hermano. De más está decir, mi hermano, las grandes maravillas que Jesús hizo. Les voy a leer Lucas 5:26, dice: y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. ¿Por qué, mi hermano? Porque habían 4 amigos que llevaron a un paralítico y lo metieron por el techo, y ahí el Señor le dijo: tu fe te ha salvado. Pero como aquellos estaban murmurando, le dijo: levántate, toma tu lecho y anda, mi hermano. Y aquel pueblo dice que le sobrecogió asombro, porque es lo que hace el Señor. Y le dice que glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Qué lindo es, mi hermano, que Dios haga maravillas aquí. Que Dios sane a un hermano, una hermanita que tiene tiempo de estar enfermo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a glorificar a Dios. Vamos a darle gloria y honra a Dios. Pero más sobre todo, que esté firme, que estemos firmes para la salvación. Porque una sanidad del cuerpo, mi hermano, rápido mucha gente lo olvida.
Pero cuando le dice al Señor, tu fe te ha salvado, es allí donde de verdaderamente vemos la salvación de Cristo. Porque a cuántos Dios no les ha hecho sanidades y ha mostrado, aún en impío, mi hermano, su misericordia, y ha hecho maravillas, pero se les ha quedado nada más externamente. Y dice, muchas maravillas y señales se hacían a través de los apóstoles. Muchas señales, mi hermano, esas señales están todavía, mi hermano, en el propósito de Dios para nosotros. Como decía mi hermana Santos, que Dios dijo en Juan 14, haremos obras mayores. Al que cree en mí, como dice la palabra, dice, de cierto digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores, porque yo voy al Padre. Esa es la promesa, que Dios quiere usarnos, que Dios quiere llenarnos de su presencia, mi hermano, para que podamos, mi hermano, hacer maravillas con el poder de Dios. Yo no sé si usted lo anhela, pero nosotros debemos de anhelar que Dios nos use. ¿Por qué? Porque para eso Dios nos ha llamado, para salvarnos, pero para que seamos de bendición para otras vidas. Y en Apocalipsis 15:3 nos damos cuenta cuando cantaron el cántico de Moisés y el Cordero, que decía, grandes y maravillosas son tus obras, justos y verdaderos son tus caminos, Jehová Dios Todopoderoso, Rey de los santos. Aleluya. Póngase de pie la iglesia. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por este tiempo. Padre soberano que estás en los cielos, yo te doy la gloria, yo te doy la honra, yo te doy la alabanza, Señor, por este gran privilegio que me diste de poder ha predicado tu palabra, Señor. Y yo te ruego